Bueno, bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios nos ayude a poder comprender el mensaje que Él dejó en la Biblia, tal y cual lo dejó en la Biblia. El problema no es la palabra en sí, sino la interpretación de esta palabra. Hay personas que vienen y dicen que la Biblia acusa, que la Biblia hace sentir mal a las personas y le huyen a esto, pero es justamente por la mala interpretación. Si bien es cierto que la Biblia nos confronta y nos llama la atención, es mayor el mensaje de bendición y misericordia que hay. Así que el corazón rebelde trata de no recibir la reprimenda, de no recibir la llamada de atención, y entonces se hace o produce la división de las iglesias, que las iglesias hoy en día, y cuando estoy hablando de iglesias estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de los lugares donde un grupo de personas se reúnen llamándose iglesia, porque hay muchos lugares donde hay un montón de gente, pero de iglesia tienen muy poco, ¿verdad? No voy a decir que nada, pero tienen muy poco. Así que mis hermanos y mis hermanas, hoy vamos a tener un mensaje al cual le he llamado el púlpito pequeño. Esto se me vino a la idea una vez que invité a don Víctor Loaiza a la iglesia. Estaba recién pasada la pandemia, y ustedes saben que recién pasada la pandemia mucha gente tenía miedo de regresar a la iglesia. La mayoría de la gente se quedó en su casa, esperó todavía un tiempo más hasta sentirse un poquito seguros como para volver a reunirse. Esa vez llegó don Víctor Loaiza a acompañarnos y a predicar, y éramos poquitos los que estábamos. Entonces yo le dije, bueno, Víctor, aquí estamos, contentos, felices de verle y con el deseo de aprender de la palabra. Entonces me dice, no importa. Yo le decía eso, somos un grupo pequeño, pero lo estamos esperando con bastante deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces él dice, no, dice, a mí me bendice mucho venir aquí de siempre, dice, y una de las cosas, dice, que no le tenemos miedo cuando predicamos la palabra, no le tenemos miedo a predicarle a un púlpito pequeño. Y eso me quedó en la mente, me quedó grabado en la mente, púlpito pequeño. O sea, púlpito pequeño le dijo él a los lugares donde él llega y hay poquita gente, o donde se está congregando un grupo bastante reducido. Y eso me recuerda que la mayoría de los predicadores, por no decir que todos, porque no es así, les gusta llegar a donde hayan cantidades considerables de personas. De hecho, hay gente que pregunta cuántos son ustedes en la congregación, y a donde van tratan de ir a los lugares que tengan más de X cantidad de personas. Caso contrario, no van, porque no quieren presentarse en un púlpito pequeño. Bueno, a esto le llamé púlpito pequeño por eso. Podemos ver al Señor predicándole a la samaritana, que era una persona. Podemos ver al Señor predicando desde la cruz a 4 personas que estaban al pie de la cruz. Podemos ver a nuestro Señor predicando en un aposento a solo 12 personas cuando iba a ser antes de ser entregado. Entonces vemos que no solamente habían predicaciones delante de 3,000, 4,000, 5,000 personas. 5,000 me refiero al tiempo en que se predicó el Sermón del Monte, que dice que habían 5,000 contando solo varones, por lo tanto había más gente. Como el Señor predicó delante de grandes multitudes, también predicó a muy poquitas personas. De ahí viene el nombre de púlpito pequeño, y vamos a estar basados en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo se disponía a ir a la importante ciudad de Éfeso. En Hechos capítulo 16 nos empieza a narrar una serie de acontecimientos que se dan en el momento que Pablo se disponía a viajar a la ciudad de Éfeso. Y dice el verso 6 de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Deseo empezar desde ya a hacer un análisis de ese primer verso 6 y 7, porque podemos ver que Pablo tenía toda la intención, todo el buen deseo
de ir a predicar a lo que es la zona de Asia. Tenía el buen deseo él de ir a predicar también a Bitinia. Tenía ahí como primer destino lo que era ir a la gran ciudad de Éfeso. Pero podemos rescatar aquí que dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo, lo dicen 2 veces. Así que muchas veces nosotros podemos tener buenos deseos y es importante destacar que lo malo no está en que él hubiera querido ir a predicar a Bitinia, a Asia, a Éfeso. Ese no es lo malo, porque no tiene nada de pecaminoso en que él quiera ir a predicar a un lugar de bastante población. Tampoco es pecaminoso que un predicador quiera predicar a grandes cantidades de personas. Eso no tiene nada de malo. Aquí no es en realidad el problema de que Pablo quisiera ir a Asia. La pregunta es por qué el Espíritu Santo se lo prohíbe. No le permite ir a esa zona. Bueno, como les digo, el problema no era ir a hablar la palabra en Asia, sino que nosotros podemos tener buenos deseos de hacer las cosas y que no sean el tiempo de Dios. Eso sí es un problema, mis hermanos. Y es un problema porque muchas veces, por muchos deseos que tengamos nosotros de hacer las cosas bien, incluso aunque no sean cosas pecaminosas que vayan en contra del carácter de Dios, hay momentos en que Dios nos dice, no, esto no se hace. O por lo menos no se hace en este momento. Y eso es lo que Pablo estaba refiriendo del Espíritu Santo. Estaba recibiendo oposición del Espíritu Santo para que no fuera a Asia, a Bitinia, sino que lo guió a Troas. Y Pablo no tenía Troas en su mente en ningún momento. En ese momento no lo tenía presente porque él tenía otro plan, tenía otra agenda, tenía otra estrategia de evangelización. Así que las 2 aplicaciones que podemos tomar de este primer verso o de estos 2 primeros versos es que no siempre lo que queremos hacer para Dios es pecaminoso, ¿no? Ni va en contra del carácter de Dios. Pero muchas veces, y creo sin temor a equivocarme que la mayoría de las veces, no está dentro del tiempo de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque Dios nos invita a nosotros a hacer ciertas cosas, y lo sentimos en el corazón, creemos que debemos de hacerlo, pero nos lo impide. Sabemos que Dios nos está diciendo que vayamos, sabemos que Dios nos está diciendo que hagamos, pero que tenemos que esperar. Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Cuando usted escucha la palabra intentaron, que eso fue lo que dijo en el verso 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Esta palabra inventaron nos ayuda a observar que Pablo no tenía todavía claro lo que Dios quería que hiciera. Y muchas veces nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no tenemos claro lo que Dios quiere que hagamos. Nuestros deseos pueden ser honestos, pueden ser deseos que quieren honrar a Dios, pero muchas veces el deseo honesto, el deseo sincero, no nos deja escuchar las instrucciones de Dios. Es tanto lo que queremos hacer para Dios y hacerlo con las mejores intenciones que no nos deja escuchar lo que Dios nos está dictando, que realmente Él quiere que hagamos. Bueno, el verso 8 sigue desarrollando el tema y dice que pasando junto a Misia, descienden a Troas, que era la tercera opción que Pablo tenía, pero era la primera opción para Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, Pablo le viene una visión del Espíritu Santo donde le dice hacia dónde tiene que ir, que es hacia la zona de Troas, a la zona de Macedonia, y se le presenta un varón. Muchas veces nosotros podemos tener de parte de Dios un sueño, podemos tener de parte de Dios una instrucción de lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces creemos que es para nosotros, pero tal vez es para un tercero.
recuerdo la historia, recuerdo que recuerdan la historia, no, recuerdo una vez que una muchacha, una señora básicamente, que tenía una hija que se congregaba con nosotros hace muchos años, llegó donde mi esposa y le dijo, el Señor vino en un sueño y me dijo que usted iba a ser abuela este año, que iba a tener una nieta. Mi esposa dice que no sabe ni cómo, a ella se le vino la palabra que le dio a esta señora y le dice, no, no es conmigo, dice, es usted la que va a ser abuela, es para usted este sueño. Esto lo cuento porque así fue, efectivamente, la que fue abuela fue la señora esta y no mi esposa, o no nosotros. Pero a veces cuando Dios se presenta a través de una visión y de un sueño, nosotros no tenemos la claridad hasta que acontece. Por eso deseo que observen esta parte donde dice el texto que Pablo recibió una visión donde veía a un varón macedonio pidiéndole ayuda, donde le decía, ayúdanos. Porque eso fue lo que él vio, eso fue lo que él entendió, pero conforme va a pasar el tiempo y conforme las circunstancias van avanzando, Pablo se da cuenta que la visión no era tan clara hasta que esto ocurre. Bueno, Pablo en el verso 10 dice, cuando vio la visión, está escribiendo, este texto lo está escribiendo Lucas, por supuesto, el médico. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Él viene y recibe la visión del Señor y él ahora sí tiene claro de que no tiene que ir hacia Éfeso, sino que tiene que coger hacia Troas, a la zona de Macedonia, y obedece a la visión. Pablo quería alcanzar una región donde ya habían grandes ciudades, pero Dios tenía otro propósito. Dios quería anunciar a Cristo en un continente, porque cuando él coge hacia Macedonia, lo que está haciendo es yendo a predicar hacia la zona de lo que iba a ser Europa, o lo que es Europa hoy en día. Así que es muy posible, mis hermanos, que nosotros podamos estar dirigiéndonos al lado equivocado cuando Dios tiene otra opción para nosotros. Y no tiene que ver con cantidad de personas, no tiene que ver con un púlpito grande, con una población enorme, sino tiene que ver exclusivamente con que Dios quiere poner una semilla de manera especial, extraordinaria, con un alcance que muchas veces nosotros no llegamos a comprender o no llegaremos a ver. Pablo, de hecho, yo no creo que él haya llegado a ver el alcance de lo que Dios le mandó a hacer a Éfeso, sino nosotros que podemos leer ahora los textos. En la visión, el hombre de Macedonia, el que él ve como un hombre de Macedonia, le dice, ayúdanos. ¿Qué mejor ayuda, mis hermanos, para una persona, o qué mejor ayuda para un grupo de personas que llevarles el Evangelio? Porque si nosotros llevamos ayuda a las personas sin el Evangelio, esas ayudas son infructuosas, no son trascendentales, son básicamente temporales. Y muchas veces la iglesia, lastimosamente, ha caído en el error de enfocarse más en la parte social. Y voy a subrayar, no que sea mala la parte social, pero no es lo que a la iglesia se le mandó a hacer. Aunque el Señor nos llama a atender a las personas que están en necesidad, de hecho hay un porcentaje del diezmo que recibían los levitas como sacerdotes de parte del pueblo para destinarlo a las viudas y destinarlo a los pobres. Pero también subrayaba la forma en que debía de darse. Pablo decía las viudas de cierta edad para arriba. Las viudas jóvenes pues trabajen o cásense, porque nosotros no podemos convertirnos en un lugar en un expendio o en un lugar de acopio de alimentos. Nosotros tenemos que convertirnos en lo que Dios nos mandó a hacer, en predicar la palabra, en predicar el Evangelio. Así que cuando Pablo es llamado a Macedonia a través de la visión en ayuda,
lo que básicamente tenía que llevar era el Evangelio. Eso es lo que tiene que llevar, es lo que ayuda a cualquier persona a transformar la vida a través del Evangelio por medio del Espíritu Santo, para que entonces, cuando esas personas se entregan al Señor, al corazón, su vida va a cambiar. No necesariamente estoy hablando en la parte material, pero va a cambiar la forma en que se percibe el mundo, en que se perciben las cosas, y vamos a trabajar, vamos a vivir en paz. Y un corazón en paz es un corazón que aprende a adorar, y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, así que Pablo viene y obedece al mandato que el Espíritu Santo le dio y se dirige a Troas. ¿Cuál es la importancia de que Pablo haya cogido, se haya dirigido hacia el lugar donde el Espíritu Santo le estaba indicando y no hacia al que él había pensado inicialmente? Y como les digo, no que Pablo tuviera planes malos ni pecaminosos, era que solo no es el tiempo de Dios para ir a Éfeso. Pablo iría después a la zona de Éfeso. En ese momento tenía que quedarse en esa zona. Bueno, el punto 1 principal que nosotros podemos observar, el primer fruto que se dio, que es un fruto que tiene trascendencia para nosotros y trascendencia para todos los creyentes, es que cuando él pasó a Troas, se le sumó a los predicadores, o se le sumó al equipo de Pablo, un hombre llamado Lucas, un médico de profesión. Debido a que Dios le dijo que no a él, que fuera a Éfeso o que fuera a Bitinia 2 veces, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vaya. Entonces Pablo cogió hacia Troas y se encontró con el doctor Lucas, quien viene a convertirse, mis hermanos y mis hermanas, en el que escribe una gran porción de lo que es los textos del Nuevo Testamento. Estamos hablando que escribe lo que es el Evangelio de Lucas, y escribe también el libro de los Hechos, un libro súper importante, Hechos de los Apóstoles. Pablo no tenía idea de la grandeza de que eso iba a suceder dentro del propósito de Dios, que Dios iba a usar a este médico para escribir esa gran porción del Nuevo Testamento. Así que una de las cosas que nosotros debemos de observar cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo por ahí no, es que nosotros no podemos ver la cosmovisión de Dios, porque Dios tiene todo un escenario completo. Dios no está limitado ni por el tiempo, ni está limitado absolutamente por las circunstancias. Bueno, Pablo decide pasar por Troas, recoger ahí al médico Lucas, y continúa el camino hacia donde Dios lo está enviando, a Macedonia. El verso 11 dice, zarpando pues de Troas vinimos, ya está escribiendo Lucas porque es el que está desarrollando el texto que estamos leyendo, y cuando él dice vinimos ya está incluido dentro del proyecto evangelístico. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Subraya esta parte de Filipos. Aquí es donde empieza Dios a mostrarle a Pablo el propósito que él tiene para lo que es la tarea evangelística de Pablo. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, Pablo y su equipo misionero, ahora incluyendo a Lucas, tienen que navegar desde el continente de Asia hacia el continente de Europa. Este es el gran paso, y tal vez el más grande paso que Pablo ni siquiera se estaba imaginando que estaba dando. Déjeme hablarle un poquito de la zona de Filipo, donde se va a constituir, y lo vamos a ver dentro de un rato, lo que es la iglesia de los filipenses. Filipo era un lugar donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio habían derrotado a Brutus y a Cassius, o sea, habían conquistado los romanos esa zona 42 años antes de Cristo en una guerra civil decisiva. Como esto había sido conquistado por los romanos habían tomado como un área de retiro. Entonces en Filipo, cuando Pablo llega
a Filipo, ahí viven muchos romanos retirados, personas que estaban orgullosas de su conexión romana. Entonces, lo primero que podemos observar es que Dios pone a Pablo en una ciudad donde hay soldados romanos, población romana retirada, para que Pablo empiece a dejar la semilla dentro de esa población, y esa población era libre de moverse de un lado para otro. Entonces, una persona romana que se convertía no tenía limitaciones de movimiento dentro del cristianismo, y así es como Europa se iba a llenar del evangelio. Así que por eso Pablo tenía que ir a esa zona, a la zona de Filipo, a la zona de Macedonia. Sigue diciendo el verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este verso 13, mis hermanos, lo voy a leer de nuevo, y le voy a pedir que subrayen, marquen algunos aspectos importantes que están dentro de ese verso. Son tan importantes que si no le prestamos atención nos perdemos de la riqueza del texto. Primero dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Esta parte es muy importante. Era un reposo y se oraba en ese día, lo cual significa que era la reunión semanal de los creyentes judíos, o mejor dicho, de los judíos que estaban esparcidos en Macedonia, no de los cristianos. Pablo apenas iba a ir a predicar a Cristo en ese momento. Los que están ahí reuniéndose son personas que creen justamente en la Torá, que son afines al judaísmo, y están orando en esa semana, o están orando en ese día. Dice, y sentándonos, o sea, se sientan a escuchar lo que está pasando y empiezan a hablar con unas mujeres que se habían reunido. Y este punto es muy importante porque aquí nos da un poquito más acerca de la composición de la iglesia judía. No estoy hablando de la iglesia en ese momento de Cristo, la iglesia de Jesucristo, sino al momento que Pablo arriba está hablando de una iglesia judía, o mejor dicho, de una congregación judía que estaba en Filipo. Lo primero que observamos es que no tenían sinagoga, estaban al lado de un río. ¿Por qué no tenían sinagoga? Bueno, porque para tener una sinagoga había una ley que se llama la ley Minyan. Si quiere anotarlo, puede apuntar ahí Minyan, Minyan. Se llama Minyan judío a un grupo de 10 varones como mínimo para constituir una sinagoga. Entonces, cuando ellos llegan, se encuentran con estas personas un día de reposo judío, haciendo una reunión de oración judía, pero no tienen sinagoga. ¿Por qué no tienen sinagoga? Porque no habían 10 hombres que compusieran el Minyan. Podían haber cientos de mujeres, podían haber miles de mujeres, pero si no habían los hombres suficientes para componer el Minyan judío, no se podía establecer una sinagoga. Por lo tanto, si hubieran habido 10 varones judíos, ellas no estarían a la orilla del río un día como ese. Hubieran estado en la sinagoga. Porque ninguna cantidad de mujeres puede compensar la ausencia de un solo varón dentro del judaísmo. O sea, no había quórum. Así que el Minyan, para que les quede claro o nos quede claro, se corresponde a 10 varones adultos judíos que se contemplaban ya mayores de 13 años. De 13 años para arriba ya era un adulto. Y eso era requerido para formar lo que es ya la sinagoga del judaísmo ortodoxo. Si ustedes quieren saber qué significa ortodoxo, para que le quede ahí en sus notas, orto significa que es algo derecho o algo perfecto. Eso significa la palabra orto. Y doxo o doxa es enseñanza. Lo cual significa que un judaísmo ortodoxo es la enseñanza perfecta judaica que se estaba estableciendo en ese momento. No estaban este grupo de hombres para cumplir los preceptos para las lecturas de oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo hacían estas mujeres a un lado del río.
Y en el verso 14 nos viene y nos dice a nosotros algo que estaba pasando entre las mujeres que estaban ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, no olviden este nombre y no olviden esta mujer, vendedora de púrpura. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Aparte de que no habían los hombres suficientes para cumplir el minyan judío, por lo tanto no había sinagoga, que estaba compuesto ese grupo de mujeres seguidoras de la enseñanza de Moisés, adoradoras, orándole a Elohim, pero que dentro de esas mujeres había una que Dios determina darle entendimiento, y esa Lidia. Pero esta mujer sobresalía de entre los varones, incluso dentro de las mujeres y entre los varones, por una razón. Porque cualquier persona que vendiera púrpura o que tiñera en púrpura en una zona romana de soldados romanos retirados, tenía que ser una persona que tuviera económicamente la capacidad de comprar los productos, porque eran productos valiosos y muy lujosos. Estos tintes que se usaban eran de gran valor económico, eran tan caros y de tanto prestigio, que esto habla del estatus de esta mujer, de Lidia, en esa zona. ¿Para qué usaban los romanos el color púrpura? Para las vestiduras militares. O sea, ya habla de las conexiones que Lidia tiene. Lidia tenía conexiones, una mujer con prestigio, una mujer que sobresale entre todas, pero que está practicando el judaísmo ortodoxo. Bueno, esta fue la primera mujer convertida en toda Europa. Aquí es donde vamos a conectarnos con la visión de Pablo. Pablo tuvo una visión donde vio un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Pero se encuentra con una mujer, no con un hombre. Por eso les digo que muchas veces Dios nos habla a través de un sueño y no necesariamente somos nosotros ni la persona que estamos viendo en el sueño. Solo es una figura. Y esta figura se cumple hasta que el sueño se cumple y nos damos cuenta de lo que Dios realmente nos estaba hablando. Como la señora que les expliqué al principio, que le dijo a mi esposa, este año Dios puso en mi corazón a través de un sueño que vas a ser abuela. Y mi esposa le dijo, no, no es a mí, es a usted. Y ella fue la que fue abuela. Porque nosotros debemos de recibir la visión, debemos recibir el sueño y no debemos de especular, de tratar de interpretar, de tratar de definir qué es o para quién es, porque eso es para nuestra fe. Es para que cuando algo se cumple, entonces nosotros podamos ver que Dios había posado sus ojos en nosotros y nos había advertido lo que iba a suceder, y esto aumenta nuestra fe. Esto no es para que andemos contándolo a todo mundo, ni andemos presumiendo de que Dios nos habla a través de sueños. No, es para nosotros mismos, hay que guardarlo en el corazón. Si queremos comentarle a alguien, comentarle a personas muy cercanas que nos amen, que no nos vayan a acusar ni de locos, ni de adivinadores, o que nos vayan más bien a tirar para arriba como que si fuéramos lo máximo porque el Señor habló a través de una visión o de un sueño a nosotros. Eso es para nosotros. Bueno, esta mujer Lidia se convierte en la primera persona que se une a lo que es el mensaje de Cristo en Europa. Ella era de la ciudad de Tiatira y estaba ahí adorando a Dios. Eso era lo que estaba haciendo. Pero aún así, aunque ella estuviera ahí, aunque ella tuviera el deseo de adorar a Dios, aunque ella estuviera reunida con otras mujeres, necesitaba dirección. Y eso fue lo que le mandó Dios a Pablo a hacer, a darle dirección a esta mujer y con ella a un grupo de mujeres, por supuesto. Por eso el texto dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si podemos analizar a esta mujer Lidia antes de que se convirtiera, como fue demostrado después por su bautismo, ella no entendía la palabra. Era necesario que el Espíritu Santo la guiara y después entonces ella viene y se bautiza. ¿Por qué? Porque el creer es un trabajo que le corresponde única y exclusivamente
al Espíritu Santo, el que podamos creer, la capacidad de creer. No es un trabajo que nos toca a nosotros. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, no hay una forma en que nosotros nos acerquemos a Dios si Dios no nos atrae, si Dios no nos da entendimiento. Por lo tanto, mis hermanos, el evangelizar es un elemento importantísimo, pero tenemos que pedir a Dios a través de la oración que abra los corazones para que entiendan la evangelización. Porque podemos ser unos grandes maestros, podemos explicar excelente, podemos tener muchísimo conocimiento, podemos incluso ser los más elocuentes, pero si el Espíritu Santo no abre el corazón, las conversiones que se hacen no son genuinas, son conversiones a través de las emociones. Son conversiones que no tienen, es que no son conversiones. Cuando una persona llega y le dice a una persona por salir del paso, vea, mire, acepta a Jesucristo, repita esta oración conmigo, y fuerza a la persona para que repita esa oración, y esa persona la repite, está engañando a esa persona. Porque eso no es una conversión, eso lo que quiso hacer fue repetir un ABC que estableció una denominación de la iglesia evangélica hace unos 70 años. Eso no existía antes. Eso no existía con los creyentes del primer siglo. Los creyentes del primer siglo, el Espíritu Santo venía y abría el corazón. Y lo hace ahora. El Espíritu Santo viene y abre el corazón para el entendimiento del Evangelio. Bueno, el verso 15 dice, cuando ella fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, está escribiendo Lucas, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Obligar a quedarnos es una rogativa, es una insistencia, quédense, quédense, quédense. Entonces, cuando habla de obligar, no piensen en fuerza, sino que piensen en que una persona insiste tanto, tanto que no queda opción de aceptar. Eso lo que muestra de ella es su hospitalidad. Pero viene el verso 16 donde se va a dar una enseñanza dentro de la enseñanza, es como un paréntesis. Cuando usted ve y está leyendo un texto o contando una historia y abre un paréntesis, quiere decir que dentro de la historia global hay una historia importante que contar. Se abre un paréntesis para una mujer que está caminando detrás de Pablo y haciendo gritos detrás de Pablo, donde ellos van diciendo que ellos son hombres de Dios. El verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación mientras iban a la oración. O sea, él viene y hace el paréntesis y voy a contar algo. Cuando veníamos para la oración, resulta que nos pasó esto. Una mujer que se acercó con espíritu de adivinación. Aquí no dice, mis hermanos y mis hermanas, hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí no dice en el escrito adivinación, en esta palabra que está ahí adivinación, no dice adivinación, perdón que parezca raro lo que estoy diciendo. Pero la palabra ahí es pitión. Aconteció que mientras íbamos en oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de pitión. Eso es lo que dice ahí. Si usted busca en el interlineal griego, usted se va a encontrar ahí la palabra pitión. Básicamente es un espíritu, el espíritu de pitión. Y dice que ella tenía ese espíritu de pitión, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Déjeme explicarle acerca de ese espíritu de pitión, o de lo que serían los demonios de pitión que operaban a ella. Lo que ahí en realidad dice es que esta mujer tenía el espíritu de pitia o pitión. Eso no significa mucho para la mayoría de la gente. Es más, tal vez no signifique nada para usted o no signifique nada para mí. A menos que estudiemos la cultura en la cual se está desenvolviendo el texto. Cuando dice que esta mujer tenía el espíritu de pitia, nosotros tenemos que traducirlo correctamente porque pitia es una especie de serpiente. De hecho, hoy le llaman la pitón. Y este nombre de pitón es usado aquí porque era asociado al dios Apolo de Grecia. En Filipo, no muy lejos de donde estaba Pablo,
En esa misma área de Europa había un santuario para Apolo Pitio, o sea, para Apolo el Pitón. Y cuando usted lee el texto y dice que ella tenía el espíritu de Pitio o de Pitión, significa que ella era del oráculo de Delfos. Ella era una pitonisa. De ahí viene la palabra pitonisa. Son mujeres dedicadas a la interpretación de los dioses griegos. Eran mujeres que consultaban los militares, eran mujeres que consultaban la sociedad, eran mujeres muy visitadas por personas de gran renombre para que les dijera qué hacer. Ella estaba en una zona de romanos, en una zona donde habían romanos retirados, una zona importantísima, profetizándoles, y voy a poner comillas a profetizando. Y digo comillas a profetizando porque lo que estaba haciendo era adivinando y no profetizando. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y la adivinación? Que hoy se da en día mucho eso, y tal vez si nosotros aprendemos la diferencia entre lo uno y lo otro, podemos empezar a definir o podemos empezar a discernir cuándo es algo de Dios y cuándo no es de Dios. En primer lugar, los demonios son seres criados, al igual que nosotros. Ellos no pueden leer las mentes, ellos no pueden hacer profecía, ni Satanás puede hacer profecía. Así que mis hermanos y mis hermanas, lo que ellos tienen es la capacidad que les da la antigüedad de estudiar y leer el comportamiento humano. Eso es lo que ellos tienen. ¿Y qué hacen donde ellos interpretan el comportamiento humano por las circunstancias repetitivas? Bueno, dirigen los hechos para dar una conclusión en la cual la gente dice, wow, me profetizaron. Y no es profetizar, o sea, imagínense la experiencia que tienen los millones de demonios alrededor del mundo para estar estudiando lo que usted hace, lo que yo hago, lo que todos hacemos, para que nos meta en un escenario de pitonizos, de personas que se dicen profetas, pero realmente no son profetas, sino que son dirigidos a través de la experiencia de los demonios que tienen 6,000 años de estar operando con el hombre, o casi 6,000 años. Bueno, eso es lo que está pasando. Esta pitonisa, esta mujer del oráculo de Delfos, va detrás de ellos y va gritando esto. Por favor, preste atención a lo que está gritando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. ¿Cómo hacía ella para anunciar eso? ¿Cómo hacía ella para, comillas, profetizar eso? Porque los demonios lo saben, ella tenía el demonio adentro. Ella tenía el demonio de Pitio, o sea, tenía el demonio que los oráculos de Delfos utilizaban para poder, entre comillas, profetizar, y pongo entre comillas porque lo que hacían era adivinar, y por supuesto que pegan en una gran mayoría, porque si una persona tiene una conducta, imagínense mis hermanos y mis hermanas, que eso, incluso nosotros, sin ser, meternos en esas áreas, usted más o menos sabe cuando su hijo o su hija han hecho algo, o cuando alguien le dice, es que su hijo hizo esto o esto, usted dice, no puede ser, mi hijo no se comporta así, porque ya tenemos una identidad de cómo se comportan ellos, o el esposo o la esposa. Ejemplo, si yo voy por la calle y alguien se topa a mi esposa y le dice, es que su esposo andaba diciendo malas palabras, yo nunca he sido de malas palabras, o sea, no es mi conducta. Pero si alguien dice, es que su esposo anda diciendo malas palabras, entonces ya, y yo soy una persona mal hablada, ya va a decir, mira, sí es cierto. Porque ellos, los demonios, estudian la conducta del ser humano. Y por la antigüedad de ellos, repito, tienen la capacidad de leer o de poder predecir, adivinar, eso sí es adivinar, lo que va a suceder. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a los demonios actuar por su experiencia, usándola para dirigir las mentes a sus propósitos. ¿Quiere ver un poquito más antes de seguir leyendo el texto que estamos estudiando de la zona de Lidia, o sea, de la zona en la cual Pablo se encuentra en ese momento? Veamos unos demonios actuando en Éfeso, utilizando esa habilidad de comportamiento para predecir o para adivinar. Verso 8, capítulo 19 de los Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces, ¿qué hace? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinariamente a través de la mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, verso 13, algunos de los judíos, subraye eso, algunos de los judíos que se dedicaban al exorcismo, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron porque no lo pueden hacer, porque tienen demonios adentro. O sea, el hecho de que sean judíos no significa que no tengan demonios. Vea, hay algo muy importante, no todo lo que los judíos hacen está conforme a la Biblia. Ni todo lo que los judíos hacen está contrario a la Biblia. Estoy hablando de los judíos, no de los ciudadanos de Israel. Y los ciudadanos de Israel es una cosa y los judíos es otra. No todo lo que los cristianos hacen está conforme a la Biblia, ni todo lo que los cristianos hacen está contrario a la Biblia, o conforme al contrario. Cada religión que usted vea en el mundo, que se diga que sigue a Cristo, no todas están bien, ni todas están mal, ni todo está bien, ni todo está mal. Por eso es que Pablo nos advierte a nosotros que aprendamos a escuchar lo bueno y a desechar lo malo, que aprendamos a discernir esto. Bueno, estos judíos exorcistas ambulantes intentan invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, escuche lo que dicen estos hombres: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, no era una persona, era un grupo de sacerdocio, y no porque se llamen sacerdotes significa que iban de acuerdo a la Torah. Estos eran exorcistas. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, el que estaba dentro del que estaban exorcizando, a Jesús conozco, dice, conozco, eso es gnosis, conocimiento. Saben quién es y quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí se está viendo cómo el demonio opera por la gnosis, por el conocimiento adquirido, porque no es un demonio, son millones de demonios alrededor del mundo, entonces ellos se trasladan la información, máxime que se mueven a velocidades increíbles. Entonces dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué acabamos de ver ahí? Los demonios operando en conocimiento. Cualquiera diría, oh, ¿cómo saben? Están profetizando. No están profetizando, están adivinando o están expresando lo que ya conocen por las circunstancias que se están dando. Déjeme explicarlo de esta manera antes de seguir con el verso 18 y volver justamente a lo que estamos estudiando de la pitonisa. Si usted va para un punto determinado y no abre la boca, si usted dice, mira, voy a ir a donde mi mamá, le voy a ir a comprar un pastel, después de que compre el pastel voy a pasar y voy a comprarle una caja de leche, y después de que compre la caja de leche le voy a comprar unas flores, y no dice nada, el demonio no puede hacer nada porque no sabe qué va a pasar. Pero si usted se lo cuenta a alguien lo que va a hacer, los demonios están alrededor de nosotros. O sea, Pablo dice muy claro que no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están aquí peleando en los lugares celestes. Y cuando uno abre la boca, ellos se dan cuenta. Entonces alguien que sea como la pitonisa, alguien que no sea dirigido por el Espíritu Santo, sino que tiene un demonio de adivinación, usted llegó al lugar X. Y cuando llegó al lugar X, entonces ese hombre o esa mujer se para al frente y dice, aquí hay alguien que va para donde su mamá, y hay alguien que va a ir a comprar una leche y va a comprar un pastel y unas flores, y usted llega y dice, wow, este es un profeta. No. Eso es lo que estaba pasando con esta mujer, y por eso nos deja claro que cuando Dios dirige a Pablo a ese lugar, es para liberar a ese lugar de las ideas que tenían, de la adivinación, de estar sometidos a los demonios, de estar sometidos a esas congregaciones paganas,
para traerles rescate. Por eso el hombre macedonio, cuando viene a la mente de Pablo a través de la visión, le dice, ven y ayúdanos. Había que ayudarlos a salir de eso, de esas creencias. Porque la adivinación sí existe, Satanás sí existe y los demonios existen. Y ellos se mandan la información. Y cuando hay personas que no están en concordancia, en consecuencia, a través del Espíritu Santo con la palabra, sino que negocian con la palabra, sino que se enriquecen con la palabra, sino que agarran el cuerpo de Cristo para prostituirlo, para generar dinero para sí mismos, los demonios los usan. Volviendo a la pitonisa, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué estaba haciendo? Gritando y dizque profetizándole a Pablo. Y dice que Pablo se desagradó, se molestó de lo que estaba pasando. Mas desagradó a Pablo, volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vean, mis hermanos, él hace ese paréntesis. Nos cuenta eso, para que usted y yo tengamos un registro de cómo opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no siempre dice que sí, aunque hagamos cosas que van en consecuencia a lo que Dios quiere. Porque podemos estar muy interesados, muy deseados de hacer algo que Dios quiere, pero Dios dice todavía no. El Espíritu Santo dice todavía no, no es el tiempo. No nos va a aprobar, aunque sean cosas que son buenas, no pecaminosas, que sean buenas para la iglesia, pero Dios dice todavía no. No es el tiempo, no es el tiempo para que una persona reciba algo porque no ha madurado. Yo, mis hermanos, voy a contar como anécdota, hace mucho tiempo llegué a un lugar donde en mi corazón dije, pongamos una iglesia acá. Está el terreno, están las condiciones dadas, pongamos un terreno acá. Yo sabía que Dios me había llamado para dirigir una iglesia. Yo sabía que Dios me había llamado para pastorear. Estaba claro en mi corazón que era así, pero no era el tiempo. Entonces el Espíritu Santo estorbó para que no se hiciera eso en ese momento. Y hoy, por la gracia de Dios y la misericordia, entonces yo estoy al frente de varias congregaciones y al frente de la iglesia en casa y al frente de muchas cosas que Dios puso en mi corazón, porque aquel tiempo no era el tiempo. Porque si yo hubiera hecho eso en ese tiempo, aunque sabía que Dios me había llamado, muy probablemente la enseñanza que hubiera dado hubiera sido incorrecta, hubiera sido no bíblica. O por lo menos parte bíblica y parte no bíblica, como lo que están recibiendo ahora. Entonces Dios estorba. Dios estorba y le estorbó a Pablo y le dijo todavía no. Y lo mandó justamente a donde los macedonios, a la zona de Europa. Termina Pablo de expulsar esto y el verso 10 de expulsar el demonio de la pitonisa y se va. Y dice el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, estos hombres vienen a enseñar algo que no va en consecuencia con nuestras creencias. Entonces el verso 22 dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, que eran jueces, personas que determinaban la sentencia, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Rasgándole las ropas, en la espalda las rompen para que les den en la espalda con varas, para lastimarlos. Después de haberlos azotado mucho, y subraya esa palabra, mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Apunten ese carcelero, no pierdan de vista ese carcelero como no pierdan de vista a Lidia. Para que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo, más de adentro, y les aseguró los pies con el cepo. Los mete hasta lo más profundo y los pone en un cepo. Un cepo es una pieza de madera que tiene un candado a un lado y tiene unos hoyitos para meter los pies. Entonces, como las esposas en las manos, entonces se le prensan los pies para que ellos no puedan escapar. Entonces los meten en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios.
y los presos los oían. Me impresiona cómo Dios está trabajando en Pablo y en Silas, donde están adorando a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Tal vez usted y yo diríamos, pero estaríamos mejor allá en donde íbamos a Éfeso, estaríamos mejor en la zona de Asia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vienen y nos arrestaron más bien. Pero en medio de las circunstancias, en medio de lo que estaban pasando ellos, el dolor, la persecución, el flagelo que recibieron, estaban cantándole himnos a Dios. Y los presos que estaban alrededor estaban oyéndolos. O sea, están evangelizando. Están enviando el mensaje de quiénes son ellos y qué están haciendo ahí. Cuando ellos están cantando, cuando ellos están en ese momento de adoración, en el punto máximo, donde recuerden mis hermanos y mis hermanas, la pelea es en los lugares celestiales, no es contra las personas, sino contra los entes espirituales. La pelea es adorando, la pelea es orando, la pelea es rogándole al Señor. Así es como es la pelea. La pelea es exaltando al Señor. Como cuando le dijeron a Josafat, quédate quieto porque esta no es tu guerra sino la mía, le dijo Dios. Entonces ellos están cantando, ellos están adorando, están prisioneros, están en el cepo. Y dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es muy importante. Esto es muy importante observarlos, porque si fuera que solamente es el terremoto, se le puede dar esto a la casualidad. Se le puede dar este evento al momento en que se dio el terremoto. No, las cadenas de todos se soltaron. O sea, se abren los grilletes. Se abren las puertas. Lo cual ahí lo que podemos ver nosotros es algo sobrenatural, algo que viene de Dios. Entonces el verso 27 dice, despertando el carcelero, no olvidan al carcelero, lo vienen trayendo en su mente conmigo. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Por qué iba a hacer eso este carcelero? Porque había una ley. La ley indicaba que si a un carcelero se le escapaba un preso que fuera, uno solo que fuera, entonces lo mataban a él y a toda la familia. Ese era el castigo. Cuando él viene y se va a suicidar por lo que está pasando, porque de ahí él sabe que lo van a matar, él tiene todo perdido. Dice el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, clamar a gran voz es gritarle. Él está en lo más profundo adentro, el carcelero está afuera, no se están viendo, pero Pablo en el espíritu sabe que el hombre se va a suicidar. Él está en el cepo y el hombre está afuera. No los ha visto y Pablo le grita, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, o sea, traigan una antorcha, vamos a ir allá adentro a ver a estos hombres, se precipitó adentro y temblando, cuando él entra está temblando, se postra a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No olviden esto que van a leer ahora en el verso 31 para que lo interpretemos correctamente. Porque aquí hay gente enseñando hoy día, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como que si fuera mágico, como que si fuera un mantra, como que si fuera la salvación por herencia de las personas. No, lo que dice aquí es algo que tiene que ver con el evento que se está dando. Y le vamos a prestar atención a como cuando Lidia le fueron abiertos los oídos para que pudiera escuchar a Pablo, ahora este hombre está delante de ellos, está conmovido porque ellos no se fueron y sabía que con eso, con tenerlos ahí, no lo iban a matar ni a él ni a la familia. Entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? No olvide esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo, préstele atención, nunca le dijo a él que se arrepintiera. No le está diciendo, arrepiéntete para que seas salvo. No le está diciendo eso, y Jesús llamaba al arrepentimiento. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Pablo no le está diciendo, arrepiéntete de tus pecados para que seas salvo tú y tu casa. Él no lo está llamando al arrepentimiento, porque él ya estaba arrepentido. Cuando él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya el hombre está arrepentido. Entonces Pablo le dijo, crea. Podemos ver que este carcelero arrepentido se postra temblando a la obra que ya el Espíritu Santo había hecho en su corazón.
Entonces, ¿qué fue lo que Pablo le dijo cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? No lo envió a un lugar de consejería, no lo mandó a discipularse, no le dio una práctica, una conversación teológica, no discutió acerca de terminologías espirituales con el carcelero, no le habló de sacramentos de la iglesia, solamente le dijo, lo guió a este hombre, obviamente arrepentido, a la fe de Cristo, a creer en Cristo. ¿Qué fue lo que lo guió? A decirle quién lo salvó. Crea que lo que le sucedió a usted es porque hay uno que murió en la cruz, que derramó toda su sangre y que resucitó por usted. Usted no lo sabe, usted no lo conoce, pero se lo estoy presentando. Crea que eso que usted está sintiendo en el corazón es porque el Espíritu vino a usted antes de que lo supiera. Ni siquiera lo sabías y ya el Espíritu Santo estaba trabajando en tu corazón. Lidia ni siquiera lo sabía y ya el Espíritu Santo estaba abriendo el corazón. Este texto, mis hermanos, no es una promesa a toda la familia, aunque este hombre recibió una promesa para su familia y ahorita lo vamos a ver en el resto del texto. Este versículo está hablando de la completa soberanía y poder de Dios en la salvación de los individuos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos ni a nadie. Al contrario, cuando somos salvados es que podemos creer en Jesucristo. ¿En qué es lo que creemos? Efesios nos enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que tenemos que creer? La gracia en la que fuimos salvos. No porque supiéramos, no porque aceptáramos, no porque tuviéramos una gran enseñanza teológica, por nada, porque a Dios le dio la gana. Y entonces yo lo que recibo es eso, Señor, gracias por salvarme, gracias por hacerme tu hijo, Señor, aun cuando yo no te estaba buscando. Somos salvos por gracia, mis hermanos, por la gracia de Dios, y la gracia por definición no se puede ganar. No la merecemos. No merecemos la salvación. O sea, lo que hacemos nosotros es recibir y aceptar por fe que fue Dios el que lo hizo. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Ahora sí le explican qué es lo que pasó. Ahora le vamos a explicar qué le pasó en su corazón. Es como cuando sacaron a Lázaro. Lázaro, levántate y ven fuera. Ahora quítele la venda. Ahora explíquenle lo que está pasando acá. Eso es discipular, mis hermanos. La gran comisión no nos manda a salvar gente, nos manda a discipular a la gente que Dios salva. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Ahí está el púlpito pequeño. No era una multitud, era una familia. Ahora, ¿cómo Pablo hace para predicarle a un púlpito pequeño? Porque Dios lo llevó hasta ese punto, hasta ese lugar donde iba a nacer la iglesia de los filipenses, donde iba a nacer todo lo que tenía que ver con lo que hoy en día nosotros tenemos como enseñanzas a través de esa hermosa congregación. En el verso 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, él el carcelero, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué es lo primero que hace? Tener frutos de la salvación, frutos de lo que el Señor había hecho en su corazón. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Que lo había salvado. ¿Y por qué lo salvó? Porque le dio a Dios la gana de salvarlo. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero antes de irse, Pablo viene y les dice algo. Verso 37. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Oiga, siendo ciudadanos romanos, en un lugar donde hay ejército romano retirado, en un lugar donde se alistan telas para los romanos, o sea, un lugar básicamente ocupado por militares retirados y militares que cuidan esa hermosa y gran ciudad.
Entonces le dice, primero nos azotan sin sentencia judicial, sin juicio. Nos echan a la cárcel. Y ahora nos quieren echar encubiertamente. O sea, ahora nada más váyanse después del daño que nos hicieron. No, no, dice. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, vengan y nos sacan. Esto parecería a nuestros ojos, mis hermanos, una soberbia de Pablo, una forma de Pablo decir, soy ciudadano romano y ahora me voy a desquitar. No, no. Escuche el verso 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Por supuesto, porque los podían azotar a ellos y hasta llevarlos a la muerte por haber atacado a un romano. Verso 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dejó una semilla en esos hombres, porque tuvieron que venir a rogarle, y cuando vienen a rogarle, no le están rogando a Pablo, le están rogando en Pablo a el Dios de la misericordia, para que ellos no reciban el castigo que Pablo recibió. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Volvemos a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora mi pregunta es, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuál es tu púlpito pequeño? ¿Cuál es el púlpito pequeño que ustedes tienen? Porque nosotros, amados y amadas hermanas, nosotros todos tenemos un púlpito pequeño. Y muchas veces nosotros creemos que ir a predicar, llevarle comida a la gente, meternos en asuntos sociales, tratar de hacer multitudes, eso es justamente lo que Dios nos está mandando a hacer. Y nosotros tenemos que empezar desde casa. El púlpito pequeño puede ser su hermano, puede ser su hermana, puede ser su papá, su mamá, su tío, su tía, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el estudiante de la universidad con usted. Y muchas veces la gente quiere ser pastor, la gente quiere ser maestros. Incluso a veces hay ignorancia a la hora de presentar los textos. Escuchaba a un hombre hoy que estaba predicando y decía que cuando Pablo iba para Damasco se cayó del caballo. Eso lo dicen muchos pastores. Eso es no leer el texto, porque el texto no dice en ninguna parte eso. El texto dice que Pablo cayó postrado en tierra, no dice que se cayó de ningún caballo. Pero en ignorancia se enseñan cosas que lo que terminan es desviando la mente y el corazón de lo que el Señor llama los pequeños que creen en mí. Y nosotros no necesitamos eso, mis hermanos. Nosotros necesitamos entender que para algunos hay un don de maestro, para otros hay un don de predicación, para otros hay un don de evangelización, pero no es para todos. Pero sí todos tenemos un púlpito pequeño que atender. Cuando el gadareno fue sanado por el Señor, le fueron expulsados los demonios y se sentó con el Señor, ya limpio en sus cabales, conversando con el Señor. Ya el Señor decide irse y entonces el gadareno, que era el exendemoniado, le dice que él quiere ir con Jesús a predicar el evangelio, por lo menos lo que había aprendido en ese rato que el Señor estaba sentado con él. Porque déjeme decirle, mis hermanos, primero está con las cadenas, está atrapado con los demonios, y después aparece limpio, vestido y en sus sanos cabales. O sea, ¿quién le ayudó a limpiarse, a vestirse, a todo eso? Jesús. No fue que en 10 minutos dice, ahora sí, acepta a Cristo, acéptame a mí, recíbeme y entonces ahora sí, te voy a dar la prosperidad a través de la ropa. No, 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 no. O sea, Jesús dedicó tiempo para este hombre y le explicó, aunque no lo dice el texto, le explicó la razón para la cual lo había salvado y por qué lo había salvado. Y cuando ya Jesús está por irse, entonces el gadareno se acerca y le dice a Jesús, déjame ir contigo. Y el Señor le da un púlpito pequeño. No le dice vaya a las naciones y predíquele a multitudes. No le dice vaya y abra iglesias por todo lado y trate de que ojalá se congregue mucha gente con usted, porque esa es la única forma en que va a haber evidencia de que te estoy respaldando. No le dice vaya y métase a los seminarios
más importantes que hayan en este momento para que aprendas. No le dio clases de teología, no le dio ningún tipo de instrucción en cuanto a lo que era la razón por la cual él había estado endemoniado. No se sentó a eso, ¿sabe? Solamente le dijo, vaya y dígale a los suyos, es la familia, las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Lo mandó a predicarle a un púlpito pequeño. ¿Cuál es tu púlpito pequeño? ¿Por qué a veces anhelan que los inviten las personas, anhelan que los inviten a predicar a algún lado? Si eso fuera así, Dios lo haría. Y no se han dado cuenta tal vez que Dios les está estorbando y le dice, no vaya, como a Pablo, no vaya, vaya para allá. Porque hay algo que tiene que hacer primero dentro de su casa, en su púlpito pequeño, que tiene que resolver. Contaba una historia de un rabino que tenía un estudiante que llegó al centro de estudio allá en Israel y le dijo, Rabí, tengo un problema, mi esposa no quiere que venga a estudiar Torah. Ella no quiere que estudie Torah, entonces no sé qué hacer. Si la dejo, si me divorcio de ella y me dedico a la Torah, porque tengo que poner a Hashem, a Elohim de primero. Y el rabino le dijo, no, vaya a su casa, dice, vaya a su casa. Y hasta que usted sepa la razón por la cual su esposa no quiere que venga, no regrese. Primero vaya allá y haga el trabajo que le toca hacer a usted dentro de su casa con su esposa. Viva la Torah en su casa primero. ¿Sabe cómo dice Pablo? Que como un hombre va a guiar a la iglesia si no guía a su casa primero. O sea, ¿cómo va a guiar a la iglesia si ni siquiera puede ser un buen testimonio para su esposa? Este hombre se fue. Pasados unos 6 meses, regresó y le dijo al rabino, rabino, aquí estoy, vengo a estudiar Torah. Y le dice, ¿qué pasó? Y dice, mi esposa me dijo, vaya a donde el rabino para que usted aprenda Torah. La misma esposa le dijo, vaya. Porque el hombre estaba pretendiendo que la esposa lo aceptara como estaba pretendiendo ir a hacer predicaciones a como su corazón estaba pretendiendo que el pueblo, los seguidores de la escuela rabínica lo aceptaran como estaba, y Dios le estaba diciendo a través de su esposa, no vaya, hay que cambiar algo primero. Mis hermanos, a veces nosotros tenemos en nuestra casa cosas ocultas hacia los de afuera, pero los de la casa lo saben. A veces nosotros queremos invitar a los vecinos, pero los vecinos saben cómo nos comportamos. ¿Para qué vamos a ir ahí? Si esa gente un día amanece con la felicidad y otro amanece con la amargura. Un día trata mal a su esposa y otro día la trata bien. O sea, no hay un equilibrio en su forma de actuar. Es una persona que un día es de una manera y otro día de otra. Entonces, ¿qué me va a enseñar a mí? Para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Eso pasa, mis hermanos. Entonces tenemos que tratar con nosotros primero. Y estamos deseando que nos den, que nos abran las puertas en lugares. Y Dios dice, no. Porque no has resuelto tu púlpito pequeño. Resuelve tu púlpito pequeño y entonces te vas a dar cuenta que un día toda Europa recibió el evangelio. Pablo no se dio cuenta de eso. Dios lo envió a él primero a Macedonia, a donde Lidia y a donde el carcelero. A un púlpito pequeño. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y ahorita charlamos, dejamos de grabar. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la forma tan clara, exquisita, Señor, en que presentas, Señor, tu evangelio, Señor. Te damos gracias porque la salvación te pertenece, Señor, porque si fuera por nosotros, nunca te hubiéramos seguido, Señor. Gracias porque como abriste el corazón de Lidia, Señor, y como salvaste al carcelero, Señor, lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia y tanta bondad. Te rogamos, Señor, que ahora nos abras el entendimiento para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, pero no en el tiempo nuestro, Señor, no en tu tiempo, Señor, cuando tú lo quieres. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque tengamos buenas intenciones, Señor, nosotros no podemos, Señor, caminar no podemos caminar contrario al tiempo tuyo, Señor. Bien lo dices a través de Salomón, todo tiene tu tiempo, Señor.
Ayúdanos a respetar el tiempo tuyo. Ayúdanos a discernir, Señor. Ayúdanos, Señor, a no forzar las cosas, porque todo lo que viene de ti va a ser como esas puertas que se abrieron y como esas cadenas que cayeron, Señor. Va a ser puertas abiertas de par en par para que podamos distinguir que nos estás llevando por ahí. Si hay estorbo, si hay algo que no nos deja caminar, es porque nos estás diciendo, no vayas por ahí. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. A veces sientes desmayar y que el olor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él te dará. Espera el tiempo de a veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo.